Y bueno, Dios les bendiga. Para mí es un gusto poder iniciar ahora con la introducción al libro de Esdras. Digo, maravilloso, es un libro precioso que nos va a demandar eh, mucha sobriedad en cuanto al estudio, en cuanto a la disciplina que, eh, que debemos de ejercer para poder interpretarlo. Um, es un libro exquisito, difícil, es un libro desafiante, es un libro que espiritualmente nos va a renovar a todos nosotros, se los anticipo, porque es un libro que desafía al pueblo que está oscilando en medio del pecado a que se consagre a Dios. Y es un libro realmente maravilloso. Y bueno, yo les propongo, siguiendo también la línea de trabajo que tenemos en el curso de hermenéutica, aquí vamos a matar dos pájaros de un tiro, pues que sigamos una línea meramente espiritual y al mismo tiempo académica para la interpretación del libro de Esdras. Vamos a estar hablando desde su título, ¿verdad? Vamos a analizar quién es el autor o los autores, los destinatarios, la fecha de redacción, los hitos históricos contemporáneos, valga la redundancia, en la época en la que se escribe el libro de Esdras. Vamos a hacer algunas observaciones también muy sencillas, donde no nos vamos a detener prácticamente nada en la diapositiva, como en el género literario. Realmente eso es algo muy básico, no me voy a detener ahí. El propósito, es exquisito el propósito que tiene el libro de Esdras y que nos va a nutrir espiritualmente, pero para eso vamos a tener que entender, ¿verdad?, que Esdras es contemporáneo a Esther, a Daniel y a algunos profetas, ¿verdad? Algunos profetas menores. Entonces, pues bueno, ¿cómo lo vamos a entender o cómo entendemos el propósito? Como ya he dicho en la clase de hermenéutica, sabiendo quién escribe, sabiendo a quién le dirige el mensaje, pero también el contexto histórico es muy, muy, muy importante. Entonces, tenemos por aquí la conexión con el Antiguo Testamento. Esto es maravilloso, porque aquí vamos a ver que también Jeremías está involucrado en una profecía que se da cumplimiento acerca de los 70 años del cautiverio babilónico. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo existe una vinculación incluso con la escatología, que es revelada en el libro del profeta Daniel. Recordemos que también aquí hay vinculaciones con Ezequiel. O sea, este es un libro, hermanos, que no es para principiantes. No lo desestimen por ser un libro histórico, sino que es materia ultra gruesa que vamos a estudiar y que al mismo tiempo lo vamos a hacer simple, porque deseamos que este libro pues sea aprovechado, que estas sesiones se utilicen para que se aproveche el mensaje y sea devocional al mismo tiempo, sea una conexión entre el intelecto y lo espiritual. Y bueno, vamos a también estudiar la conexión con la teología bíblica. Evidentemente, los teólogos, pues debemos de tener un pensamiento abstracto donde nosotros podamos comprender cómo se vincula con la persona de Dios cada uno de los mensajes y vamos a transmitir esto en el grupo. Vamos a transmitir evidentemente, pues cómo es que Esdras, que es un libro muy poco valorado, tiene una revelación maravillosa en conexión con temas como la postura de Dios al ocupar incluso gobernantes paganos para que sus propósitos tengan cumplimiento. Entonces, pues todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Va a ser, trato que sea lo más sustancioso posible. Abra su corazón, abra su mente y que sea el Espíritu Santo hablándonos a todos, porque aquí todos estamos aprendiendo. Creo que principalmente yo estoy aprendiendo. Entonces es algo muy hermoso. Título, mis amados hermanos.
A ver, primero hay que tener en mente algo. Esdras, pues es el personaje principal de este libro, del libro de Esdras, ¿verdad? ¿Quién era Esdras, mis queridos hermanos? Bueno, Esdras, pues era un eminente estudioso de la Biblia, un hombre altamente consagrado, descendiente de Aarón, sacerdote y escriba. O sea, para su época, Esdras era un intelectual entre intelectuales. Era un hombre del más alto calibre a nivel intelectual, porque pues recordemos que en esa época en específico no era como que común que alguien supiera leer y escribir. Entonces, Esdras estaba entre estos judíos que nacen en el cautiverio de Babilonia, y algo muy interesante que nos debe de llamar la atención es la disposición de Esdras. Vamos a Esdras 7. Esdras, hermanos, es un personajazo tremendísimo, tremendísimo, porque Esdras tiene un deseo, y es un deseo maravilloso que debe de permear nuestro corazón, y es entender y vivir la ley de Dios. Es maravilloso el personaje de Esdras. Esdras 7:10. Vean qué hermoso, y este va a ser nuestro lema para la escuela de hermenéutica. Para quienes no están con nosotros en hermenéutica, los invito. Más tarde les mando el link, pero va a ser nuestro lema. Esdras 7:10, porque Esdras, dice la bendita palabra del Señor, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Para quienes se están uniendo, Dios les bendiga. Estamos estudiando la introducción al libro de Esdras. Estamos con Esdras 7:10 y estamos analizando algo maravilloso. ¿Quién es Esdras? Hermanos, este debe de ser nuestro sentir. Vean qué hermoso, lo voy a volver a leer, Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón. Prepara tu corazón, hermano. No solo para estudiar la Biblia, porque aquí lo dice, para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Ve qué hermoso es esto que Dios nos está diciendo hoy. Es importante la formación intelectual, evidentemente, pero es igual de importante la congruencia. Ahora, estamos estudiando el título del libro de Esdras. No es igual en la Biblia hebrea. Cuando nosotros estudiamos, que tenemos una Biblia hebrea, pues nos vamos a percatar de que en la Biblia hebrea el libro de Nehemías y el libro de Esdras es uno solo. Y hay vertientes o hay versiones donde nosotros vamos a ver, por ejemplo, que Primera de Esdras es un escrito pseudoepígrafo o apócrifo, y que Segunda y Tercera de Esdras pues son escritos canónicos, y ahí estarían vinculado Nehemías. O sea, aquí les digo, les estoy dando datos misceláneos, pero el propio título es el que nosotros manejamos, pues en las versiones actuales. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿quién lo escribió? Bueno, fíjense que aquí también inicia algo muy interesante. Si nosotros decimos, como la tradición, ¿verdad?, que fue exclusivamente Esdras, vamos a estar en un acierto y a la vez en un error. Les voy a explicar por qué. Bueno, la tradición dice que fue Esdras porque si se dan cuenta, las figuras retóricas utilizadas o el estilo de redacción utilizado habla desde la primer persona del singular. ¿Qué es esto?
Es como decir, yo, Daniel Isaías, estuve en la ciudad de Jalapa, Veracruz, el día 23 de marzo. O sea, es como que un diario personal, ¿no? De hecho, si nosotros estudiamos sobre todo Esdras capítulo 7 de los versículos 27 hasta el capítulo 9, versículo 15, notamos mucho este uso de figura retórica, este uso de la primer persona en singular. Pero, ¿qué es lo que pasa, mis queridos hermanos? Que el libro de Esdras es un compendio de otros documentos. Evidentemente, otras personas debieron de haber participado en su redacción. No siempre se utiliza la primera persona del singular cuando nosotros estamos leyendo el libro de Esdras. Ojo con eso. Y los otros documentos, y eso también se los quiero comentar, si ustedes leen Esdras y leen Nehemías, se van a percatar de algo muy interesante, y es que literalmente al 90% se repite un capítulo entero. ¿Qué es lo que sugiere esto? Para quienes se están conectando, el Dios les bendiga. Estamos estudiando la introducción al libro de Esdras. Y si se repiten estos dos, es porque hubo un compendio, ¿verdad? De, vamos a llamarle, de artículos, de documentos históricos, y que en el vaciado de las versiones que nosotros utilizamos ahorita, pues se hizo esa división. Pero les pongo un ejemplo, cómprense una Biblia textual de la cuarta edición y se van a dar cuenta que no viene como nuestra Biblia Reina Valera, como nueva versión internacional. Estamos estudiando el libro de Esdras, para quienes se están uniendo, Dios les bendiga. Estamos analizando quién lo escribió, el autor. Ahora, vamos paso a paso. Destinatarios, aquí entra algo muy importante que va vinculado a la escatología. Por eso les digo, Esdras, no lo desestimen. Es un libro maravilloso, es una joya espiritual, pero es altamente difícil. Es para todos nosotros y espero de verdad en Dios que todos los que estemos conectados nos emocionemos a leer la Biblia, pero es para gente que ama estudiar la Biblia. ¿Por qué? Se las pongo sencillo. ¿A quiénes escribió el libro de Esdras? ¿Para quién era? Para los judíos que regresaron del exilio de Babilonia. Pero a ver, hermano, a ver, si la clase pasada estuvimos estudiando Segunda de Crónicas 10 al 35, ¿qué vacío histórico temporal hay desde el capítulo 35? Porque acuérdense que está el capítulo 36. ¿Y cómo es que esto se está vinculando entonces? Pues con que Esdras está diciendo, oye, pues vamos a regresarnos. O sea, todavía capítulo 35, capítulo 30, sí, capítulo 35, todavía estaban en Judá, un remanente. Capítulo 36, nosotros ya vemos hasta el final, ojo, que ya estaba Ciro, o sea, hay muchísima laguna. ¿Y por qué les pongo esta estatua que nosotros encontramos en el libro del profeta Daniel? A ver, porque recordemos que Nabucodonosor llega precisamente a derrocar a Necao. ¿Quién era Necao? Para quienes ya estuvimos estudiando Segunda de Crónicas. Bueno, Necao fue con uno de los últimos gobernantes de Judá, lo derrotó, pero llega un momento dado en el que Nabucodonosor baja, empieza a hacer una destrucción masiva y Necao todavía no estaba dentro de los planes de destrucción de Nabucodonosor. Ojo, y llega el momento en el cual Nabucodonosor enfrenta a Necao y evidentemente los de Judá que estaban bajo el yugo de Necao se tienen que ir con Nabucodonosor. Pero para esto
Hubo tres advertencias antes de que esto pasara. ¿Quién dio las advertencias? El profeta Jeremías. Y eso es súper importante de entenderlo, porque en la última advertencia donde ellos no ponen atención, Nabucodonosor destruye totalmente y se lleva a la gente hacia Babilonia. Pero en medio de eso, Dios da palabra por medio de Jeremías y dice, van a estar 70 años. Ojo, aquí Daniel era un jovencito cuando se iban a ir al cautiverio. Por ahí de esos años Esther había sido coronada. Por ahí de esos años hay dos profetas menores, uno de ellos es Ageo, que estaban dando palabra mucho después para la reedificación del templo. Por eso les digo, yo sé que a lo mejor si son nuevos, los estoy enredando con tantos datos, pero esto, hermanos, es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque aquí vemos la sobreabundante gracia de Dios desde una perspectiva histórica. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuándo se redacta el libro? Fíjense, es lo que estábamos diciendo ahorita. La fecha de redacción aproximadamente, porque no hay un consenso al 100% que diga fue en esta fecha, aproximadamente fue en el 458 antes de Cristo, por ahí del año séptimo del reinado de Artajerjes I. Aquí también vamos a tener que estudiar historia y vamos a tener que diferenciar porque hay varios Artajerjes y como cuando ya vimos en primera, segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, se llegan a repetir nombres de gobernantes. Aquí no me voy a detener mucho, pero donde sí es en esto. Históricamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? ¿Cuál es el contexto histórico en el cual se escribe, ¿verdad? El libro de Esdras? A ver, mis amados, ya estudiamos primera y segunda de Crónicas, sobre todo segunda de Reyes, y estos, acuérdense, estamos hablando de historia. Vemos que se divide todo el pueblo de Dios a causa de que el hijo de Salomón quiere ser más duro que su padre con el pueblo. Bueno, está el reino del norte, está el reino del sur, estaba Judá y estaba Israel. Hasta ahí yo creo que todos estamos conectados y sabemos de lo que estamos hablando. Pero acuérdense que durante muchas semanas nosotros estuvimos estudiando que había un sube y baja de la fidelidad espiritual de los gobernantes y esto lo vemos más en Segunda de Reyes. Y este fue bueno y este no. Llega un momento que ¡fum! Es exterminado Israel y solamente se queda Judá y se vuelve a repetir el patrón. Y este rey fue bueno y este rey fue malo. Vemos una constante infidelidad en el pueblo de Dios. Como muchos de nosotros, días estamos bien con Dios y días estamos en el fango del pecado. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Así, créanme, que no diferencia mucho lo que leemos en la Biblia a lo que pasa actualmente. Y entonces Necao II, rey de Egipto en esa época, se dirigía hacia Carquemis. Ujú. Pero ahí estaban los de Babilonia. Ojo, Nabucodonosor. Entonces Josías, todavía era rey de Judá, sale al encuentro para poder pelear contra Necao II, pero acuérdense que no le agradó a Dios el que él quisiera apoyar en la batalla contra Necao II. De hecho, Necao le dice a Josías, y era un mensaje de parte de Dios, que no se interpusiera. Eso ya lo vimos la clase pasada. Él no hace caso y es herido de gravedad
y muere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Necao gobierna sobre Judá, pero en un momento dado viene bajando Nabucodonosor, pasan, lógico, un X número de meses, y entonces Nabucodonosor derrota a Necao, pero acordémonos que Necao estaba sobre el remanente de Judá. Al ser derrotado Necao, Nabucodonosor queda delante del remanente de Judá. Aquí estaba el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías muchas veces le dice al pueblo, ríndanse, ríndanse, ríndanse. Acuérdense que hay una parte de Jeremías donde dice, planten viñas, no se enfrenten a Nabucodonosor. No le hacen caso 3 veces. Y es entonces cuando Nabucodonosor derrota absolutamente, porque Nabucodonosor fue lento para esto, pero Nabucodonosor, en la tercera ocasión donde Jeremías le dice al pueblo que siguieran la voz de Dios y ellos no lo hacen, Nabucodonosor destruye totalmente al pueblo y se lleva cautivos personas a Babilonia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en un momento dado, acuérdense me voy a regresar un poquito de la estatua que vemos en Daniel. La cabeza de oro era el reinado de Nabucodonosor, pero los brazos y el pecho de plata es el imperio medo-persa. ¿Quién estaba en el imperio medo-persa? Ciro y Darío. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo Segunda de Crónicas 36 hasta el final vemos a Ciro. Ciro derrota al sucesor de Nabucodonosor, que es Evil-Merodach. Y fíjense, aquí vemos algo precioso, y es que Dios, hay un dicho aquí en México, no sé si hay en otros países este dicho, pero este dicho en México dice que cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. Dios mueve todo y mueve el corazón de este rey pagano de Ciro. ¿Y saben qué es lo que Dios mueve en el corazón de Ciro? Que él literalmente haga un llamado para que los judíos vayan a reconstruir el templo en Jerusalén. Segunda de Crónicas, vámonos para allá. Segunda de Crónicas 36, para que no digan, ah, el hermano nos está dando. Segunda de Crónicas 36, de los versículos 22 al 23. Vean qué hermoso es entender la historia. Segunda de Crónicas 36, versículos 22 al 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito y por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, oiga bien, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. A ver, hacemos stop. El pueblo había estado en cautiverio en Babilonia. Había que regresar. Se perdió la identidad nacional, se perdió la identidad espiritual, se perdió la identidad que marcaba al pueblo que antes adoraba a Dios, como en el día de Yom Kippur. Y ahora Dios está utilizando a un gobernador pagano para que se restaure la vida espiritual. Vea el poder de Dios.
Vea el poder descomunal de Dios. Y en ese momento, vea lo que dice Ciro, me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo sea Jehová, su Dios, con él, y suba. O sea, es una orden, es una orden. Los gobiernos, mis hermanos, están sometidos a la mano todopoderosa de Dios, del país que seas, hermano. Deja de quejarte de tu gobierno, porque Dios, dice la Biblia, es quien pone y quita. Ve su poder, ve su gloria, ve su majestad, hermano. Por eso te digo, te comparto. Esdras es un libro maravilloso. No lo desestimes. Vamos a estarlo estudiando mucho. Ahora, pues, hermanos, género literario, evidentemente, pues es histórico, histórico narrativo, pero ahí les va. Quienes estudiamos y tenemos formación en filosofía y teología sabemos que muy rara vez existen los absolutos, amados. Al ser un género histórico narrativo, vamos a encontrar también porciones teológicas maravillosas. Una de ellas enfatiza la censura de Dios en contra del pecado del matrimonio interreligioso. Yo no sé si haya jóvenes aquí en la sesión, ojalá y sí, pero si tú deseas formar un matrimonio con alguien que no es cristiano y tú lo eres, aguas, aguas, porque no va a ser bendecido por Dios. Ya voy a tocar el punto en su momento, con mucho lujo de detalle, ya lo he hecho en otras ocasiones, pero ese es uno de los puntos que Esdras ataca de la vida del pueblo, al grado de que tienen que abandonar a las mujeres y a los hijos. Ojo, a Dios le interesa con quién te relacionas sentimentalmente. Y esto va para todos los solteros. Ahora, ¿cuál es el propósito de este libro histórico que muchos no estudian, que muchos no se dan a la tarea de leer las riquezas espirituales que existen ahí? Bueno, pues tanto Esdras como Nehemías, porque acuérdense que originalmente son uno solo, son escritos para animar a una comunidad pequeña a que sean fieles en su compromiso con Dios. Mis amados, nosotros debemos de tener en mente que había algunos profetas que estaban ahí diciéndole al pueblo, vayan y reconstruyan la casa de Dios. Esfuércense, cobren ánimos, restauren las puertas. O sea, si tú ya vistes, voy a hacer un recuento grande. Los de Deuteronomio vieron cómo los del Éxodo, sus padres, murieron en el desierto por infidelidad. Llega Josué y Caleb y el pueblo sigue con infidelidad. Pero nos vamos a saltar más y nosotros vemos en la línea de los jueces infidelidad con la mayoría, o con algunos de ellos, y con el pueblo también. Pero vámonos a Reyes y a Crónicas, donde no cambia la cosa, la infidelidad está a flor de piel. Y vieron muerte y destrucción en medio de las personas infieles del pueblo de Dios. Y vieron cómo Dios a quienes, a los paganos, a quienes se oponían en contra de la voluntad de Dios, eran destruidos. ¿Por qué tendría que ser diferente hoy, 2025?
¿Por qué tendría que ser diferente en el libro de Esdras? Hermanos, el propósito de este libro es que quienes lo recibieron vieran históricamente que había una línea así de gracia de parte de Dios, donde recibía como padre al pueblo, donde dijo por medio de uno de los profetas menores, mas el justo por la fe vivirá, donde en el tabernáculo de Moisés buscaba que el pueblo tuviera la idea de que la única forma para que los pecados fueran limpiados de la vida del pueblo era el derramamiento de sangre, donde en el libro de Génesis Dios cubrió la vergüenza ocasionada por el pecado de Adán y Eva con pieles. Hermanos, son recordatorios. Y hoy Dios, por medio del libro de Esdras y durante las siguientes semanas, nos va a decir lo mismo. No olvides que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No lo olvides, porque Dios no está jugando. Y si hemos visto como el pueblo de Dios lo vio, gente perecer en el desierto a causa de la infidelidad, gente destruida, como lo dice la Biblia directamente, quienes te abandonen serán destruidos, dice la Biblia. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios, pero eso no quiere decir que Dios tolere la hipocresía, que tolere el pecado, que tolere la tibieza espiritual. No, hermanos, no. Es un mensaje muy contundente de Esdras. Esdras se escribe para una pequeña comunidad. ¿Para qué? Para que fueran fieles a Dios, para que vieran las consecuencias del pecado a nivel histórico, para que recordaran lo que pasó con Adán y Eva, para que recordaran los que murieron en el éxodo en el desierto, para que recordaran que aquellos de Deuteronomio que después cruzaron con Josué y con Caleb, quienes fueron infieles, fueron destruidos, para que recordaran que aquella pareja del matrimonio interreligioso que fue traspasada por la lanza, por uno de los descendientes de Aarón, en el momento de su muerte Dios frenó la destrucción, para que recordaran que aquellos personajes que fueron jueces infieles, como en el caso de Sansón, tuvieron sus consecuencias, para que recordaran que los reyes infieles tuvieron consecuencias. Dios estaba dando una nueva oportunidad, reconstrucción, y esto tiene que ver, evidentemente, mis amados, sí, con el mensaje de Ageo y de Zacarías, pero sobre todo con este punto de la teología bíblica. Dios es soberano. Dios es fiel a su pacto, pero hay que ser restaurados. No hay que engañarnos. La reconstrucción del templo y la restauración de la vida religiosa y espiritual es el énfasis principal de Esdras. Ya vimos lo que ocasiona el pecado. Ahora hay que restaurar la vida espiritual. Y por eso se vuelve central la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Esdras se dedica a enseñar la ley de Dios, a leer, a explicar la ley de Dios. Hermanos, todos batallamos con el pecado. Aquí todos los que estamos conectados, los que están escuchando y los que van a ver después el video en diferido, todos batallamos con el pecado.
y no vamos a ser restaurados, aunque hayamos nacido de nuevo, si no centramos nuestra vida en Dios. No te engañes. Si tú no apuestas por Dios, si tú no derribas tus ídolos, si tú no estás dispuesto a abandonar el pecado, si no te humillas delante de Dios para pedirle a Dios la fuerza de voluntad para abandonar tu pecado, tú no vas a ser restaurado, así hayas nacido de nuevo. Y es entonces que la ley de Dios se vuelve central, porque ahí entendemos cómo es que Dios, en su fidelidad, en su misericordia, busca abrazar al pecador. En el libro de Oseas lo vemos, el pueblo había fallado. En el libro de Isaías dice la palabra del Señor, vamos a estar a cuentas. Si tus pecados son rojos como la grana, van a ser blancos como la nieve, pero el primer paso es ponernos a cuentas. El pueblo venía del cautiverio de Babilonia, es una nueva oportunidad de gracia, pero Dios le pidió al pueblo, como siempre lo hace, vamos a ponernos a cuentas. Así como en Esdras, va a haber dificultades para volver a restaurar, va a haber dificultades para que volvamos a caminar firmes, sí, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que le da valor al esfuerzo. Y entra esta idea del concepto del remanente fiel. Así como Elías, muchos de nosotros estamos Dios, pero yo estoy batallando con el pecado, Padre. Y entonces, Elías venía de haber matado varios profetas de Baal y andaba huyendo de una mujer, se fue a esconder en una cueva. Dígame si no estaba en pecado Elías. Y Dios le dice que había guardado a varios que no habían doblado rodillas hacia los Baales. Dios te puede hacer a ti y a mí fieles de verdad, congruentes de verdad, hombres y mujeres de Dios de verdad, no de esos de los que van a la iglesia y cantan y adoran y al ratito me voy a fornicar y al ratito me voy a ver pornografía y al ratito me voy a ir a masturbar y al ratito me voy a ir a consumir droga y a hablar chismes y a comer cristiano, a decir chismes de los cristianos, no, a ser cristianos de veras, a ser cristianos que glorifican a Dios aun cuando nadie está viendo lo que están haciendo. Pero ¿sabes qué hace falta? Humillación, restaurar la vida espiritual. Ese es el mensaje general que nos deja precisamente el libro de Esdras.